¿Qué tal amigos de YouTube? Tengan ustedes un muy buen día. Hoy vengo a traerles un tema de fallas eléctricas. Vamos a observar cómo sacar cada modelo de cada una de las fallas y pues finalmente vamos a resolver un ejercicio. Entonces pues nada, pues bienvenidos al curso. Yo soy al taller de maestro. Bueno, primero que todo vamos a observar que los tipos de fallas que hay en el sistema eléctrico de potencia y pues su porcentaje de ocurrencia. Entonces aquí tenemos esta tablita en la cual miramos el tipo de falla y el porcentaje de ocurrencia. Como podemos observar, la falla trifásica es la falla de menor porcentaje de ocurrencia, es la que ocurre muy pocas veces en el sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Tenemos la falla monofásica y la falla bifásica con un porcentaje de ocurrencia igual, aunque se dice que la falla monofásica eh, es la que más se puede presentar en el sistema eléctrico, ¿sí? Para la solución de estas fallas, mediante pues lo que veremos más adelante, la falla trifásica va a ser la más fácil de solucionar. La falla monofásica pues va a ser como la más, o sea, estas dos son como las más tediosas, sin embargo pues no es nada del otro mundo, ya se darán cuenta que el análisis de fallas pues es más bien un tema un poco más fácil. Bueno, entonces pues ustedes dirán, bueno, y entonces el análisis de falla para qué se le ofrece a un ingeniero o a alguien que esté a cargo en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, este tipo de fallas se realizan para poder determinar y poder calcular las protecciones que se van a utilizar para para el sistema, ¿sí? Entonces, pues si ocurre una falla trifásica, el actuador la reconozca y pueda aislar la falla, dando flexibilidad en el sistema y de esta manera el sistema no colapse completamente. Entonces veamos también que la falla más severa es la falla trifásica, aunque es la más fácil de calcular, pues técnicamente es la que mayor daño causa en el sistema eléctrico, pero aún así hay una falla que es aún más severa, pero con un porcentaje de ocurrencia mucho más bajo, prácticamente nulo. Pero de suceder es la más severa que hay en todo el sistema. Esta falla va a ser la falla monofásica cerca a los terminales de un generador. Esto podría causar que se dañe la turbina. ¿Por qué? Porque pues el generador va a tender a lo que se dice como embalarse, ¿sí? Creando una no sincronía entre el eje del generador y el eje de la turbina. Entonces esto hace que los pares contrarios que hayan ahí pues se dañe la turbina. Bueno, entonces empecemos. La falla monofásica. La falla monofásica está representada de esta manera, ¿sí? Cualquiera que sea la falla en cualquiera de las fases, para este caso pues va a ser la fase A, va a ser mediante una impedancia de falla. Esta puede ser sólida o puede ser con la impedancia, ¿sí? Entonces como condiciones iniciales podemos tener que el sistema se comporta ante una falla, las dos líneas restantes van a estar en circuito abierto y toda la corriente va a circular por la falla, ¿sí? Por la línea de falla. Entonces aquí tenemos que la corriente en B y la corriente C son cero, y el voltaje en A pues va a ser la corriente que circula, que va a ser IA por la Z de falla. Ahora vamos a encontrar las componentes simétricas del sistema. Entonces para encontrar las componentes del sistema, pues entonces tenemos la matriz de simetría. Yo creo que si ustedes están viendo este video, creo que deberían más o menos saber lo que es esta matriz. Más sin embargo, si no lo saben, pues podrían dejármelo en los comentarios y yo podría hacer un video explicando de dónde sale esta matriz de simetría. Entonces aquí ya tenemos esta parte. De aquí podemos definir que IB e IC son igual a 0, ¿sí? Entonces por lo que solamente tenemos IA. Entonces resolviendo la matriz, teniendo en cuenta las condiciones iniciales, podemos observar que la corriente en la componente 0, en la componente 1 y en la componente 2 van a ser iguales y van a ser igual a un tercio de la corriente A. ¿Esto por qué? Pues realizando aquí la multiplicación, este un tercio pues va a ser un tercio, y este 1 por IA, 1 por 0 y 1 por 0 pues me daría 1 por IA, A por 0 y A al cuadrado por 0 pues me va a seguir dando IA, y lo mismo para la componente 2. Entonces van a ser las mismas componentes
van a ser iguales. También pues con lo que serían las componentes simétricas podríamos encontrar las tensiones tanto del nodo de falla como las tensiones de un nodo X, de un nodo aledaño con respecto a la falla, ¿sí? Entonces para esto tenemos esta, por decirlo de una manera, esta matriz, que esta matriz entonces me está relacionando los voltajes de secuencia van a ser igual a que 0, un voltaje prefalla, y 0, porque estos ceros, si ustedes, yo creo que anteriormente han tenido algo que ver con lo que serían las componentes simétricas, de las cuales la única componente que va a tener una fuerza electromotriz va a ser la componente positiva. La componente negativa y la componente 0 pues no tienen ninguna fuente, entonces por eso se colocan como ceros. Esto va a ser menos la impedancia de Thevenin que va a haber entre el nodo de falla y al nodo con el cual yo quiero saber la tensión. Esto es en la secuencia 0, aquí está en la secuencia 1 y en la secuencia 2, ¿sí? Y estas son las corrientes de la componente simétrica, las que hemos encontrado acá. Bueno, entonces, como de la matriz de simetría obtuvimos esta fórmula, las corrientes son iguales, entonces de aquí podemos deducir lo que sería nuestro modelo para una falla monofásica, en el cual tenemos nuestra secuencia positiva, nuestra secuencia negativa y nuestra secuencia cero. Si podemos observar, las tres corrientes son iguales, ¿sí? O sea que esta misma corriente IA1 que está pasando por aquí tiene que ser esta misma corriente IA2, que sí tiene que ser esta misma corriente IA0. Para que esto se cumpla, tienen que estar estas componentes unidas entre sí, dando una serie, es decir, esta unidad con esta, aquí unida con esta y esta unidad con la de acá. Entonces aquí tendríamos finalmente el modelo con nuestra impedancia de falla, ¿sí? Ahora en un momento les explicaré por qué sale este 3. Entonces, como se trata de una falla monofásica a tierra y teniendo en cuenta la igualdad de las corrientes de simetría, podemos definir que la corriente de falla es igual a la corriente IA, ¿sí? Entonces, como sabemos que todas estas corrientes van a ser igual a un tercio de la corriente IA, o sea que nuestra IA0 prácticamente sería nuestra corriente de falla, ¿sí? Entonces decimos que nuestra corriente de falla pues va a ser igual a IA, también según lo que miramos en el gráfico pasado, ¿sí? Entonces despejando, tenemos que la corriente de falla va a ser 3 veces IA0. Como tenemos un circuito en serie, yo no puedo decir que mi IA0 que pasa por acá, en este momento se está convirtiendo en 3 veces esa corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos uso de la ley de Ohm, de tal manera que este 3 de la corriente lo podamos pasar a la 3 de la impedancia de falla, de esta manera. Entonces tenemos 3 veces la corriente va a ser igual a B sobre Z. Entonces para mantener la igualdad tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre 3 veces Z, que esta sería nuestra Z de falla. Eso sería todo por la falla. Amigos, se me olvidaba comentarles algo, lo que pasa es que las corrientes de secuencia también las podemos obtener a partir del modelo de la falla, ¿sí? O sea, para este caso tenemos una falla monofásica que, como lo expliqué hace un momento, y el modelo va conectado en serie. Entonces, para la corriente IA0, que va a ser la misma corriente IA1 y la misma corriente IA2, aquí va a ser igual al voltaje prefalla, que sería este voltaje prefalla, dividido entre la sumatoria total de las impedancias de secuencia y de falla. Esto pues debido a que como es un circuito serie, pues entonces la sumamos directamente. De esta manera obtendremos IA0, ¿sí? Pues también si ya tenemos IA0, pues entonces vamos a conocer IA1 y IA2, que es la misma. Y de igual manera conoceremos la corriente de falla. De igual manera podemos encontrar los voltajes en cada uno de los puntos multiplicando la corriente por la Z. Entonces encontraríamos también lo que sería el voltaje de falla. Ahora veamos lo que es la falla bifásica tierra. Entonces la falla bifásica tierra tiene este modelo, ¿sí? Entonces tenemos dos fallas, dos fases en falla a tierra, ¿sí? Mediante una Z de falla.
Entonces las dos corrientes de las dos fases que están en falla estarían alimentándola y la tercera fase estaría como en circuito abierto. Entonces aquí tenemos las condiciones iniciales. La corriente A es 0, la suma de las dos corrientes alimentan la falla, que entonces sería la corriente de falla, y el voltaje B va a ser igual al voltaje C más la Z de falla por la corriente IB más la corriente IC, o la corriente de falla que estaríamos aquí. Bueno, de igual manera hacemos uso de la matriz de simetría. Al realizar esta matriz, ubicamos lo que serían la condición inicial. Bueno, ya que estamos aquí, es importante también decir que esta matriz puede estar tanto de esta manera como este factor acá en la igualdad. Obviamente ahí cambiaría un poco por lo que sería aquí la inversa, ¿no? Es decir, cuando la corriente A, la corriente B y la corriente C están en este lado de la igualdad y estas están de este lado de acá, este 1/3 desaparece y este A cuadrado sube acá, este A baja acá y acá también cambia esta parte. Entonces aquí se haría lo que sería la inversa para obtener esta matriz. Igual eso es lo que les digo, o sea, yo creo que ustedes deben haber mirado ya esta parte y si no es así, pues háganmelo saber. Yo estaría haciendo un video corto, que realmente esto es algo corto que se puede explicar, ¿sí? Entonces ya pues volviendo otra vez al problema, entonces resolviendo ya lo que sería la matriz y teniendo en cuenta las condiciones iniciales, entonces tenemos que la corriente ya 0 va a ser igual a 1/3 y A por 0, 1 por 0, pues es 0, 1 por IB más 1 por IC, ¿sí? Lo mismo para IA1 y lo mismo para IA2. De esta manera entonces ya tenemos lo que serían las corrientes de secuencia. De igual manera que para el caso de la corriente monofásica, para encontrar las tensiones se hace de la misma forma, ¿sí? Pues de aquí ya las corrientes de secuencia ya serían las que nos han dado en este punto. Encontrando la corriente ya de las ecuaciones de secuencia, las que encontramos anteriormente, obtenemos que la sumatoria de corrientes de secuencia nos da 0. Es decir, que para dar IA, que va a ser igual a IA0 más IA1 más IA2, tenemos un resultado de 0 IA. Entonces de donde podemos sacar podemos deducir de aquí ya el modelo. Entonces pues hacemos uso de las leyes de Kirchhoff. Entonces todas las corrientes que entran a un nodo van a ser igualadas a 0. Entonces tenemos nuestro sistema igual acá. Tenemos lo que les mencionaba, la suma de las corrientes de secuencia es igual a 0. Si realizan ustedes en la calculadora, teniendo en cuenta que A es 1 ángulo 120 y A al cuadrado es 1 ángulo 240, realizando este cálculo les va a dar que esto es 0 y que esto es 0, entonces por ende todo va a dar 0. Entonces todas las corrientes de componente, la componente IA0, la corriente de esta componente, la corriente de este componente y la corriente de este componente estarían entrando a un mismo punto. Si podemos observar, nuestro modelo nos da que la corriente va en una dirección de cada secuencia. Entonces quiere decir que todas estas están conectadas a un punto fijo, formando así un paralelo. Entonces de igual manera que para la falla monofásica y según las ecuaciones de simetría, entonces tenemos que la corriente IA0 es igual a 1/3 de la corriente IB más la corriente IC. Si ustedes se acuerdan, en la diapositiva anterior teníamos que como condición inicial que la corriente IB más la corriente IC es igual a la corriente de falla. Por lo tanto, la corriente de falla también tendría que ser 3 veces la corriente IA0. Como la corriente IA0 está en serie con la Z de falla y con la Z de secuencia 0, pues entonces también tendríamos que hacer la conversión para que esa corriente IA0 no nos cambie, pero sí nos cambie lo que sería la Z de falla. Igual la corriente IA0 va a ser esta, pero para que nuestro modelo se adapte, se debe hacer ese cambio en la Z de falla. Para la falla bifásica tierra ya es un poco más complejo debido a que debemos hacer paralelos equivalentes, es decir, entonces si encontramos la corriente IA1, que la corriente IA1 va a ser este voltaje prefalla sobre una impedancia equivalente que vamos a tener acá, es decir, una impedancia total. Entonces esa impedancia total va a estar constituida por esta serie
la cual estará multiplicando pues por este paralelo, se estará sumando paralelamente, y al realizar ya este paralelo aquí, se realizará una serie con Z1, que es lo que se hace aquí. Se hace la suma en serie, después la suma en paralelo, después la suma con la serie de Z1, ¿sí? Así tendremos la corriente IA1, y para la corriente IA2 se dará un divisor de corriente. Entonces sería nuestra corriente IA1 por la impedancia, la rama de impedancia donde no queremos conocer la corriente, sobre la suma total. Y para I0 y A0 de la misma manera, corriente IA1 por la impedancia donde no queremos encontrar la corriente, sobre la suma total. Bueno, siguiendo entonces tenemos nuestra falla bifásica. Nuestra falla bifásica contempla este modelo en el cual tendríamos nuestra línea sobrante de la falla estaría en circuito abierto, se comportaría de esa manera, y nuestras otras dos fallas estarían pues técnicamente en cortocircuito mediante una impedancia de falla. ¿Qué es importante en este modelo? Entonces es importante ver que la corriente IB es la misma corriente IC porque se genera aquí un lazo cerrado, ¿sí? Solamente que pues sería con sentido contrario. Si ustedes observan, aquí siguen, IB va en este sentido y se encuentra un I con IC que va en sentido contrario. Entonces IC sería igual a menos IB, o IB sería igual a menos IC, que sería lo mismo. Entonces pues aquí están las condiciones iniciales: corriente IA es igual a 0, corriente IB es igual a menos corriente IC, que es la corriente de falla, ¿sí? Porque es la misma que pasa pues por la impedancia de falla, ¿no? Y el voltaje B va a ser igual al voltaje C por la Z de falla por la corriente IB. Bueno, de esta manera entonces colocamos nuestras condiciones iniciales en la matriz de simetría, y pues simplemente se realizarían ya los que serían los cálculos. De esta manera obtenemos nuestras corrientes secuenciales, nuestras corrientes de simetría, nuestra secuencia 0, 1 y 2. Aquí, ¿qué cabe mencionar? Cabe mencionar que al realizar entonces para I a 0, 1 por 0, pues 0, 1 por B, IB va a ser igual a IB, más 1 por menos IB, pues es menos IB. Entonces nuestra componente I0 se cancela, y A0 se cancela. Esto tiene mucho sentido en nuestro modelo, porque nosotros bien sabemos que la corriente IA0 solamente existe si hay algo aterrizado. Como podemos observar en este punto no hay nada aterrizado, la falla ocurre entre dos líneas y ya, entonces la corriente IA0 desaparece. Nuestra corriente IA1, y aquí es otra cosa que podemos observar, que este componente es esta misma componente factorizándole un menos. Entonces, ¿qué podemos decir de este punto? Que menos IA2 va a ser igual a IA1, ¿sí? Lo que tendríamos aquí. Para los voltajes, entonces realizamos lo mismo. La corriente IA0 pues va a ser 0, la corriente IA2 va a ser menos la corriente IA1, y calculamos exactamente como los voltajes como se los mencioné en las diapositivas anteriores. Bueno, entonces ya aquí el modelo, pues ya quitando la Z de secuencia 0, pues simplemente nos quedan dos impedancias más, las cuales de la única forma que las podríamos conectar serían en serie. Y nuestra Z de falla pues estarían en la mitad de las dos, porque entonces de esta manera podríamos decir que la corriente IA1 va a ser la misma corriente IA2 pero en sentido contrario, y que esta misma corriente IA1 va a ser nuestra corriente de falla. Y pues este modelo ya es un modelo un poco más sencillo con respecto al de bifásico a tierra o el monofásico. Y ahora vamos a ver para la falla bifásica. Y de igual manera, entonces tenemos nuestro modelo, también es una serie, por lo tanto, nuestra corriente IA1 va a ser igual a menos la corriente IA2, que va a ser el voltaje prefalla, sobre la suma de las tres impedancias que tenemos. Bueno, y lo que sería la falla trifásica, que pues las fallas anteriores son llamadas también fallas asimétricas, y la única falla que se considera simétrica sería la falla trifásica. Como es una falla simétrica, no contemplamos esta matriz. Esta matriz ya no la vamos a contemplar. ¿Por qué? Porque como es una falla simétrica, solamente vamos a encontrar la que es la corriente IA1. Y al encontrar la corriente IA1, pues realizando aquí la multiplicación, que sería un tercio, factor de 1 por IA más A por IB al cuadrado por IB más al cuadrado por IC.
Esta misma IA1 va a ser la corriente de falla. De igual manera, para encontrar los voltajes de un nodo J con respecto al nodo I, que es el nodo de falla, pues ya no haríamos uso tampoco de la matriz. ¿Por qué? Porque pues la corriente IA0 y la corriente IA2 pues serían cero, entonces solamente tendríamos una componente la cual la podemos despejar de la matriz y tendríamos solamente esta ecuación. Ahora, teniendo esta ecuación de acá y eliminando estas dos secuencias, podemos ver claramente que el modelo solamente contempla la secuencia positiva. Entonces, por lo tanto, nuestro modelo va a ser mucho más sencillo. Este modelo entonces ya simplemente sería el voltaje de prefalla con la secuencia, con la z de secuencia positiva y nuestra corriente IA1. Esta corriente IA1, como les mencioné, es la misma corriente de falla. Ahora ustedes dirán que para qué se estudian lo que serían las fallas. Las fallas se estudian para poder dimensionar los equipos y hacer la programación respectiva en las protecciones del sistema eléctrico. Esto con el fin de que pues al ocurrir una falla y según los diferentes, cada vez que se corre el flujo de carga, cada vez que se presentan diferentes tipos de fallas y para un mejor dimensionamiento, como se mencionó, la falla trifásica, como es la más severa, siempre se diseña todos los sistemas bajo esta falla. Entonces, por si ocurre alguna falla, pues el sistema sea flexible y de tal manera que no haga que colapse todo el sistema, simplemente que aísle la falla mediante sus protecciones. Y para encontrar la corriente de falla trifásica en este modelo pues es más fácil, porque es el voltaje prefalla sobre la única Z que hay, que es la Z de secuencia positiva. Esa va a ser la misma corriente de falla y va a ser la corriente de componente positivo. Entonces, ahora vamos a ver de lo que sería el ejemplo que les mencioné al principio, para reforzar un poco más este tema. Entonces nos dice que el siguiente sistema, que es este sistema, ocurre una falla bifásica a tierra en el nodo número 1, en este punto, ¿sí? En la barra número 1. Entonces la falla bifásica a tierra no se hace sólida, sino mediante una Z de falla que es de 0.05 pu. Aquí lo tenemos. Entonces, con las consideraciones usuales del cálculo de cortocircuitos y considerando que todos los datos en porcentaje están en base de 100 megavoltiamperios, determinar la corriente de falla en amperios y el voltaje en la falla, además de que sea el voltaje en el nodo 3 con respecto a la falla. O sea, me están pidiendo el voltaje de las tres fases en este punto y el voltaje de las tres fases en este punto con respecto a cuando se ocurrió la falla. ¿Para qué me dan estos 100 megavoltiamperios? Si pueden darse cuenta, nuestras impedancias están en PU, todo el ejercicio lo trabajaremos en PU, pero me están pidiendo datos reales. Entonces, con este valor y escogiendo un valor de voltaje base, que si ustedes se dan cuenta, en todo el sistema no cambia, son los mismos 15 kilovoltios. Este mismo 15 kilovoltios, pues realizando la transformación será estos 115. Entonces, pues se tomará como 15 kilovoltios. De esa manera podríamos encontrar la corriente base y podríamos encontrar la corriente real. ¿Qué es importante de este sistema? De este sistema es importante encontrar las redes de secuencia. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos componentes ceros. En todas las fallas que son a tierra vamos a tener componentes ceros. Y las componentes ceros en los modelos de transformadores cambian dependiendo del grupo de conexión. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? En las secuencias positiva y negativa los cambios no son muchos, simplemente los generadores, pero en la secuencia 0 sí se nota mucho, que ya vamos a ver. Por aquí les estaré dejando una tablita de todas las conexiones que hay de transformadores y cómo se deben conectar. Entonces, pues bueno, primero entonces vamos a realizar el modelo de la red de secuencia para el sistema. Entonces acá tenemos nuestro sistema y para la secuencia positiva, como les había mencionado, el generador 1 con su respectiva impedancia, que es 20%, dividido entre 100, pues sería 0.2 i. Y pues según el modelo del transformador de la línea y otra vez del transformador y del generador tendríamos este punto.
para la secuencia negativa ya no haría, es el mismo en este caso. ¿Por qué? Porque x1 es igual a x2 en este caso también, en este también, en este también, en este también. Entonces las impedancias van a ser las mismas, lo único que cambia es que la secuencia negativa no tiene fuentes. Y para la secuencia 0 sí cambia, como pueden ustedes observar aquí. Esto de acuerdo al grupo de conexión. Como es el grupo de conexión un delta Y, ¿sí? Del lado de delta va a estar abierto, del lado de Y, este Y como está aterrizado, va a estar aterrizado, y pues enseguida con el resto del diagrama. Entonces de igual manera acá del lado del delta está abierto y del lado de Y está aterrizado, ¿sí? Bueno, el modelo de la falla entonces ya quedaría así. Este Z1 sería el Z Thevenin en este punto, Z2 sería este Z2 en este punto, el Z Thevenin. El Z0 sería el Z0 en este punto, el Z Thevenin, ¿no? Como podemos observar, en este punto la única impedancia que con la cual puedo sacar un Thevenin, pues va a ser esta, es la única que hay. Entonces pues mi Z Thevenin va a ser esta misma impedancia. Y pues tenemos nuestra Z de falla. Si ustedes recuerdan, la Z de falla es 0.05i, pero por el 3 que toca multiplicarle para el modelo, tenemos que es de 0.15i. Entonces para solucionar el ejercicio se pueden realizar de dos formas. La primera es haciendo uso de la Y barra, y la segunda es mediante el uso del teorema de Thevenin. En sí siempre se van a hacer uso de la Z de Thevenin, solo que cuando se utiliza la Y barra se debe realizar lo que sería la inversa de la Y barra para encontrar una matriz que se llama Z-bus. Esa Z-bus es la Z Thevenin de todo el sistema. O sea, ahí usted puede encontrar todas las Z Thevenin de cualquier nodo con respecto a otro nodo. En ese caso lo podrían encontrar de esa manera. Y mediante el teorema de Thevenin, pues que ustedes ya deben de saberlo. De igual manera que lo vamos a solucionar de ambas formas. Entonces, de la Y barra, entonces aquí tenemos la Y barra de la forma extendida, es decir, a ustedes aquí para que miren, vayan mirando cómo es que estamos sacando la Y barra de acuerdo al ejercicio. Entonces aquí ya estaría, esta sería la misma Y-bus, al sacarle la inversa a esta, entonces ya tendríamos nuestra Z-bus. Entonces todas estas son las impedancias Thevenin del sistema. Entonces esta sería la impedancia Thevenin 1,1, o sea que esta sería la de la barra 1. Esta sería la impedancia Thevenin de la barra 2, de la barra 3 y de la barra 4. Esta sería la impedancia Thevenin de la barra 1 con respecto a la barra 2, de la barra 1 con respecto a la barra 3 y de la barra 1 con respecto a la barra 4, así sucesivamente. Como las reactancias son iguales para la secuencia positiva y la secuencia negativa en este caso, entonces esta misma Z-bus va a ser la misma para las dos secuencias. Entonces, como la falla ocurre en el nodo 1, entonces esta va a ser nuestra Z Thevenin, tanto para la secuencia positiva como para la secuencia negativa. Para la secuencia 0 tenemos este punto. Ustedes dirán por qué esta parte son ceros, y eso es debido a que, si ustedes recuerdan, en esa parte está lo que sería el modelo del transformador, sería un de delta Y, por lo que en ese punto el generador estaría conectado a nada. Entonces simplemente tendríamos lo que es la reactancia del generador. Entonces al sacar la Z-bus, pues ahí tendríamos lo que sería la Z Thevenin, que si ustedes recuerdan, yo les mencioné que esa no iba a cambiar y que iba a ser 0.05i, ¿sí? Ahora, encontrando la impedancia por Z Thevenin, esto ya es una forma así como más fácil. Entonces pues para la secuencia positiva y para la secuencia negativa pues va a ser lo mismo. Entonces cortocircuiteo fuentes de tensión, abro fuentes de corriente, en este caso solo tengo fuentes de tensión, entonces las cortocircuiteo, reduzco las expresiones. Entonces de este lado de acá tengo una serie completa que me daría 0.8, de acá no puedo hacer nada más, tendría 0.2, y para encontrar Z1 pues simplemente hago el paralelo, que sería 0.8 por 0.2 sobre la suma de estos dos. Esto me daría 0,16. Para la Z0, pues como les mencioné y les vuelvo y les recalco, entonces no está conectado con nada, entonces mi Z Thevenin va a ser la misma Z del generador. Este solamente es en este caso, ¿no? Y por eso que les digo que tienen que tener muy en cuenta lo que sería la red de secuencia en transformadores. Y la Z Thevenin para este caso sería 0.05i, que es esta misma. Bueno, ya teniendo toda la información de impedancias y teniendo en cuenta lo que les mencioné,
voltaje de base de 15 kilovoltios, por ende nuestro voltaje PU va a ser un PU. Entonces proceden a encontrar las corrientes de secuencia. En este caso entonces no tenemos nuestra corriente A y B y C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mediante nuestro modelo vamos a ver cómo podemos encontrar nuestras corrientes. Nuestra corriente IA1, ¿cómo va a ser? Nuestra corriente IA1 va a ser igual cuando tengamos todo este modelo simplificado a una sola reactancia K, de tal manera que podamos dividir nuestro voltaje prefalla entre una secta total. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Entonces esto lo vamos a hacer. Estas dos impedancias están en serie, por lo tanto se suman, serían estas dos. Entonces el total de estas dos quedarían en paralelo con Z2. ¿Sí? Entonces lo que se haría aquí es un paralelo multiplicando esta serie por mi Z2 dividido entre la suma total. De tal manera que ya tendríamos un circuito serie, por lo tanto sumaríamos dicho resultado que nos dio de esto con nuestra Z1, que es 0,16. De esta manera ya podemos encontrar IA1, que nos da menos 4.0178,6 y, o lo mismo que sería 4,0178,6 ángulo menos 90. Entonces ya teniendo esta corriente, para encontrar las otras dos corrientes ya es un poco más fácil. ¿Cómo se va a hacer? Mediante divisor de corriente. Entonces tenemos esta corriente, que es la misma que vamos acá, que es la que entra aquí. Si vamos a encontrar nuestra corriente componente 2, ¿cómo hacemos? Esa corriente que multiplica a la impedancia que no quiero, a la cual no quiero encontrarle la corriente, sobre la suma de las dos impedancias, que sería esta más esta de acá. Entonces lo que tenemos acá, la corriente que entra por el lado de la rama donde no quiero encontrar la corriente, sobre la suma de todo menos lo que sería nuestra Z1, ¿no? Porque acá ya encontramos, simplemente es de lo que vamos a encontrar. De esta manera entonces ya tendríamos nuestra corriente IA2, y para la corriente IA0 haremos lo mismo. Corriente que entra multiplicado por nuestra Z, que en este caso lo que no queremos encontrar es esta, dividido entre la suma total. ¿Sí? De esta manera ya tenemos nuestras tres corrientes de secuencia. Ahora encontraremos nuestra corriente de falla, que sería según las condiciones que observamos para la falla bifásica tierra, sería 3 veces la corriente IA0. De esta manera tenemos que nuestra corriente IA0 es este valor. Igual entonces ya para encontrar las corrientes, como nos lo pedía el ejercicio, por cada fase, la corriente IA y B y C, hacemos uso de nuestra matriz de simetría, y pues las multiplicamos por lo que serían la corriente IA0, IA1 y IA2, que ya las acabamos de encontrar. De esta manera entonces ya encontramos IA y B y C, y como era de esperarse, la corriente IA pues es 0. Ahora, como el ejercicio nos pedía entonces los datos reales, pues entonces tenemos nuestra S base de 100 MVA, voltaje base de 15 kilovoltios, entonces encontramos nuestra corriente de base. ¿Sí? Entonces, teniendo ya nuestra corriente de base, multiplicamos los datos anteriores por esta base, dándonos ya estos valores. Si ustedes recuerdan, la corriente de fase, la corriente de falla era la suma de la corriente IB más IC. Entonces, al realizar la suma nos daría 20,62 ángulo de menos 90 kiloamperios. Ahora, si realizamos la corriente de falla con la que obtuvimos en la diapositiva anterior, que la corriente de falla era 5.3, y la multiplicamos por 3.85, nos va a dar exactamente la misma. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que los cálculos están bien hechos, que ya damos solución a nuestro primer punto. Ahora el ejercicio nos pedía también encontrar nuestros voltajes en la falla, que para encontrar nuestros voltajes de falla pues ya va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras corrientes de secuencia y tenemos nuestras zetas de cada secuencia. Entonces pues simplemente hacemos uso de la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces para el voltaje en 2, entonces tenemos nuestra corriente. ¿Por qué le cambié el signo? ¿Por qué? Porque tenemos la corriente en este sentido, como es carga, lo vamos a voltear. Por la impedancia Z2 me da este punto. Como esto es un paralelo, entonces lo que cae en esta impedancia va a ser lo mismo que cae en este punto de BA1. Entonces va a ser la misma tensión
y va a ser el mismo que cae en este punto, entre la 3z falla y z0. Pero como necesitamos es b a 0, entonces acá sí nos toca multiplicar i a 0 por z0, ¿sí? De esta manera ya obtenemos todas nuestras tensiones. También de igual manera, como nos la pedían en reales y por cada fase, pues entonces hacemos la conversión mediante la matriz de simetría, como ya tenemos estos valores que son estos, ¿sí? O sea, BA0 que sería este, BA1 que sería este y BA2 que sería este, ¿sí? Entonces aquí los tenemos en PU. Estos son voltajes de fase. Tenemos un voltaje base de línea, entonces le sacamos el raíz de 3 para tener un voltaje de fase, un voltaje de base de fase, y pues multiplicamos este valor por cada uno de ellos, obteniendo así nuestros valores de voltaje en cada fase. Ahora nos pedía encontrar el voltaje en el nodo 3 con respecto al nodo de falla. Entonces aquí tenemos voltaje 1, 3, 1 que es el nodo de falla y 3 que es donde queremos medir. Tenemos 0, 1, 0, este 1 es el voltaje prefalla, y aquí les dejaré, por aquí les estaré dejando la Z bus de la secuencia positiva y negativa y la Z bus de la secuencia 0. Entonces si se darán cuenta, la posición de la Z bus 1, 3 para la secuencia 0 es 0, para la secuencia 1 es 0.06 y la secuencia 2, que es la misma, 0.06, ¿sí? Estos serían por las corrientes que nos acabaron de dar hace dos diapositivas. También serían las corrientes de secuencia, IA0, IA1 y IA2. De esta manera entonces ya tenemos nuestros voltajes de secuencia. De igual manera los pasamos a nuestros voltajes de fase mediante la matriz de simetría. Y pues realizando el cálculo con 15 dividido entre raíz de 3 kilovoltios, multiplicándolo por cada valor de esto, pues tenemos estos valores de voltaje por fase. Esto es por fase. Si se quisieran por línea, pues ya simplemente era hacer la resta entre BA menos BB para BAB, BB menos BC para BBC y BC menos BA para BCA. Deberían dar exactamente iguales. Bueno, en sí ya daríamos por finalizado nuestro ejercicio. Encontramos corrientes de falla en el nodo, voltajes de falla en el nodo, la corriente total de falla, y encontramos un voltaje de un nodo, para este caso un nodo 3 con respecto a la falla. Se hizo todo en PU y al final se realizó lo que sería ya el paso a valores reales. Pues la verdad espero que este material sea para su ayuda, si esa es la intención. Nada, pues gracias por ver el video. Ya sabes que si te gustan mis videos, te pido un like, que te suscribas, que me apoyes de esa manera, y así creceremos juntos en este canal. No sé si tienen alguna duda, si tienen pues, no sé, algo que no les quedó bien claro, o quieren que explique algo un poco más detallado, o quieren que realice otro video con otro ejercicio, o con un ejercicio en particular que ustedes me lo hagan llegar, pues háganmelo saber en los comentarios. Yo estaré respondiéndoles apenas pueda. Y bueno, entonces próximamente creo que estaría como subiendo una clase de lo que sería estabilidad, pero yo creo que ahí sí me demoraría un poco porque ese es un tema un poco largo. Entonces creo que se lo dividiría en varios videos. Bueno, entonces gente de YouTube, gracias nuevamente y no se olviden, yo soy el taller del maestro.